Bueno, y como les decía, la situación de Ecuador está terrible, lo de las cárceles es terrible. Un gobierno mala fe, mediocre, que lo que busca es echarle la culpa al resto, igualito que Moreno. Ahora resulta que tenemos pacto con las mafias, que por eso tuvimos paz en nuestra época. Bueno, hagan el pacto nuevamente para volver a tener paz. Acuérdense cuando tuvieron los problemas en la frontera norte, es que nosotros tenemos un pacto con la FARC y los narcotraficantes, habíamos hecho un puente hacia ningún lado, y ellos son los que están verdaderamente combatiendo. Todo es mentira. Lo que pasa es que destruyeron el Ministerio Coordinador de Seguridad, destruyeron el Ministerio de Interior, destruyeron el Ministerio de Justicia, todo lo destruyeron. La corrupción campea. Supónganse, solo como hipótesis temporal, que manteníamos la paz en las cárceles porque hemos hecho un pacto con las mafias. ¿Cómo explica eso que metan hasta fusiles en la cárcel? Que nosotros habíamos hecho un pacto con las mafias hace 5 años, ¿cómo explica que ahora metan hasta fusiles? Porque la realidad es que todo está corrupto, entregaron desde Roma, empezaron a repartir el Estado, hospitales, escuelas, cárceles, todo es cuota política y va la gente para lucrar de eso. Y todo es corrupción y meten hasta un tanque de guerra en estos momentos en las cárceles. Pero que no insulten nuestra inteligencia. ¿Cómo justifican, por ejemplo, las armas de grueso calibre en las cárceles? Ya nada sirve, ni siquiera los inhibidores de celulares. En buena hora que transmitieron la desesperación de esa gente cuando los iban a matar 2 horas en vivo. Pero eso no se puede hacer pues en la cárcel. No podrían comunicarse, no deberían poder comunicarse. Había inhibidores de celulares, ya no sirven. Había escáneres, ya no sirven. Detectores de metales, ya no sirven. Cámaras, ya no sirven. Destruyeron todo. Vamos a ver un video. Pero así está la patria entera, ¿no? Y que nosotros hemos tenido pactos con las mafias. ¿Hasta cuándo tanta tontería? Ustedes sí saben que Rasquiña, el jefe de los choneros, hasta nos demandó por tortura. Tengo ahí la demanda. Si quieren la mostramos. La denuncia se llama, denuncia penal. Por tortura porque lo aislamos, pues. Yo les voy a explicar cómo se mantiene la paz en las cárceles. Hay que tener corazón, razón, entrega, inteligencia para mantener eso. No es casualidad, no es pacto con las mafias y tontería de los mediocres de siempre. Pero veamos primero cómo era la rehabilitación social en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Vamos. Un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos frente a una Secretaría para los Privados de Libertad hacen hoy una diferencia enorme. Mientras el ministerio articulaba políticas reales de rehabilitación, como educación a los internos, al menos un 30% formó parte del sistema. En los 4 años posteriores, la Secretaría de Atención a los Privados de Libertad lo descuidó. En 4 años eliminaron el Ministerio de Justicia, hicieron que ahora la prisión preventiva sea la regla y no la excepción, aumentando peligrosamente el hacinamiento. Así eran los centros penitenciarios hasta hace 4 años. Aquí sí existe una verdadera rehabilitación. Uy, aquí se vive mejor ahora ya. ¿Por qué? Porque es otro trato al preso, nos atienden bien, ya no es lo mismo de allá. Comemos mejor, estamos bien, no había mafia, ya no hay. Todos ganaron equidad en el trato y condiciones dignas de vida dentro de los nuevos centros. Así son los mismos centros ahora. Ustedes mismos vean, carne propia están palpando. Criadero de ratones, ñaño. Hasta hace 4 años, cada semana se reunía un consejo de seguridad donde se monitoreaban eventuales peligros y riesgo de violencia. Los cambios fueron tan evidentes que los ministros de Justicia iberoamericanos condecoraron al presidente Correa por la reforma judicial y la rehabilitación social liderada por el Ministerio de Justicia del Ecuador. Ya no queda nada de ese modelo. Ahora la violencia extrema se ha tomado las cárceles del país y no hay quien se haga cargo. Los muertos se cuentan por centenas. Qué tristeza, ¿no? Y qué desastre. ¿Cómo pudieron destruir tanto? Recuerden que soy el primer presidente en la historia, y todavía el único, que en su discurso inaugural se acordó de los presos, porque siempre mi visión ha sido que una sociedad se mide no por qué tan bien están los que siempre estuvieron bien, los Lazos y esa gente, sino por qué tan menos mal están los que siempre estuvieron mal. Y entre ellos, los últimos entre los últimos, eran nuestros presos. Ya les voy a mostrar el nivel de hacinamiento que teníamos. Acuérdense de los penales, el penal García Moreno. Se olvida la gente, tiene memoria frágil. Y nos pusimos a trabajar denodadamente y en 2003 o 14, ya les doy el dato exacto, acabamos con el hacinamiento. Hacinamiento que era 100% cuando yo llegué.
el doble. El penal García Moreno creo que era para 300 presos y tenía miles. Era un horror, era un horror. Tenían discoteca dentro, la falta de control era tan grande que tenían discoteca con tubo. Ahí manejaban los caporales, eso. Está eso grabado, pero la gente se olvida de esas cosas. Entonces nos pusimos a trabajar, creamos el Ministerio de Justicia que no existía. Y se hizo una verdadera rehabilitación social. El modelo de nuestras cárceles, que ahora buscan cualquier tontería de pretexto, las mega cárceles, y todo el mundo repite, es el modelo de República Dominicana, muy exitoso. Visitamos, yo no, los ministros de Justicia visitaron República Dominicana, se pusieron talleres, se puso guardería para las mujeres que estaban presas. Se trató a los presos con dignidad. Ah, pero son criminales. Por criminales que sean, pueden perder su libertad, jamás su dignidad de seres humanos. Y hay gente que dice en las redes, ¿no? ¿A qué nivel nos han llevado? Bien hecho que se maten esos delincuentes. Primero, ahí hay muertos padres de familia que no pagaban la pensión alimenticia porque estaban desempleados. Gente que no tenía sentencia ejecutoriada, son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Un padre de familia que se involucró en una riña en el partido de fútbol de su hijo, lo mataron, ¿no? Pero además, así sea el criminal más peligroso, en nuestro ordenamiento jurídico, de acuerdo a todas las normas de derechos humanos, de acuerdo a la doctrina de la Iglesia Católica, si nos llamamos católicos, no existe pena de muerte. No pueden decir esa barbaridad. Y normalmente los que dicen esa barbaridad son fanáticos religiosos. Yahvé adora a Yahvé, Jehová maneja mi alma. Revisen, son los peores fascistas. Qué bien que se maten nomás entre presos. No existe pena de muerte en nuestro país. Y en toda América Latina. Está prohibido por el sistema interamericano. Pese a que Estados Unidos sí lo practica. Y es parte del sistema interamericano. Pero el matón del barrio, ¿no? Hace lo que le da la gana, patea al perro. Pero está prohibido por el sistema interamericano. La pena de muerte. Y por todos los instrumentos de derechos humanos. Bueno, veamos los resultados. Ustedes vieron las cárceles en lo que han convertido, ¿no? Basureros. Y no solo son las cárceles. Vean los centros de alto rendimiento. Lo mismo, el de Durán. Pero un abandono total. O sea, no les duele el alma, no les duele la patria. Ni hacen, ni dejan hacer y destruyen lo que hicieron otros con tanto esfuerzo. Es increíble. Para después decir que lo público no sirve y privatizar hasta el alma. Estas son las estadísticas. Auméntame un poquito, por favor. Y felicitaciones que hasta ahora está funcionando todo bien. Ojalá no sea malilla. Mire, ustedes tienen aquí 3 líneas, tal vez debimos poner en color, pero los triangulitos, auméntamelo un poquito más. Los triangulitos, si se puede, si no, no importa. Bueno, ¿se puede un poco más o no? Bueno, el rombo es, no veo, ¿me puedes leer tú? ¿Sí ves? El rombo es, ahí sí, ya, por fin, ahí está. Ya, población penitenciaria. Cuando yo llegué habían 14.550 presos y las cárceles eran para 10.123. Esto era 2010, ¿eh? Ya habíamos controlado algo. Pero todavía aquí había 40% de hacinamiento. Creo que al inicio de mi gobierno era prácticamente 100%. Aquí recuerden que yo di indulto a todas las mulas, porque las mulas en verdad eran pobres en las cárceles. Muchas veces consumidores. Algunos dicen, penalicemos el consumo de droga, y Correa es socio de los narcotraficantes porque despenalizó el consumo, como en Bélgica, como en Holanda, como en Europa, todos los países civilizados. Bueno, resulta que cuando se penalizaba el consumo, nunca había un aniñado preso, fumón, y no es que no había fumones aniñados, porque eran los pobres nada más que iban ahí. Entonces yo di ese indulto, salieron miles de mulas, gente que por la extrema pobreza, por el desempleo, tuvo que llevar droga, un kilo de droga a Estados Unidos, a España, o que tenían droga para autoconsumo y los metieron presos, y eso alivió mucho el hacinamiento. Pero miren que en el 2010 todavía teníamos más del 40% de hacinamiento. ¿Ok? Y esto siguió, pero además como empezamos una lucha frontal verdaderamente por la seguridad ciudadana, empezó a aumentar la población de presos, entonces empezamos a hacer cárceles urgentemente, se hizo la de Guayaquil, se arregló la penitenciaría litoral que ya existía y que era un infierno. Se hizo el nuevo centro de detención del litoral de Guayas, se hizo la cárcel de Turi, se hizo la cárcel de La Tacunga, se mejoraron todas las cárceles y ya en el 2014 logramos hacinamiento cero. ¿Sí ven ustedes? ¿Ok? Pese a que la población carcelaria se había duplicado, ¿no? Porque teníamos un verdadero combate a la seguridad y vamos a ver el resultado de eso a nivel de seguridad. Ah, pero le subió en el 2016. ¿Qué sucedió en el 2016? ¿Sí se acuerdan, no? Pero están utilizando para culparnos a nosotros del problema de la cárcel. Sí le subió el hacinamiento en el 2016. ¿Se acuerdan lo que sucedió en el 2016 o no? Fue el terremoto, pues se derrumbó la cárcel de Portoviejo y se averió grandemente la cárcel de Esmeralda. ¿Se dan cuenta la mala fe? Pero empezamos a reconstruir la cárcel de Portoviejo. Esto dio
descender en los siguientes años y siguió aumentando. También en 2015, ¿qué es lo que están diciendo? ¿No? Que nosotros hemos hecho un pacto con los narcotraficantes. Yo ni fumo. Siempre trabajo con los jóvenes. O sea, ¿por qué vamos a desproteger a los jóvenes? Es estúpido. Pero cualquier cosa se escucha. Pero en todo caso, se olvidan que en el 2015 también verán cómo sube la cantidad de presos del 2015 al 2016, casi 4.000 presos. ¿Saben por qué? Porque antes el microtráfico se sancionaba con menos de un año de prisión y no podía haber prisión preventiva. Entonces estos miserables vendían fuera de los colegios, los agarraba la policía, al día siguiente estaban vendiendo de nuevo, porque el juez no podía dictar prisión preventiva. Nosotros hicimos una reforma legal para que tengan prisión preventiva y mandamos 4.000 microtraficantes presos. Eso nos subió el hacinamiento más el derrumbe de la cárcel total de Puerto Viejo y gran parte parcial de Esmeralda. Pero eso debió corregirse enseguida, no lo hicieron. Hoy el hacinamiento es brutal nuevamente. Y ahí vemos las consecuencias. Sigamos, por favor. Resultados de estas políticas, compañeros. Una verdadera rehabilitación social, seguridad. Aquí está. Por esto fue la consulta popular y la reforma, acuérdense. El otro problema era que metían preso a la gente, al criminal más peligroso, si después de un año no tiene sentencia, tenía que salir libre. Y es correcto eso, es correcto. Ah, no, si lo metieron preso sin sentencia, no, puede tener preso más de un año. Ah, es que es culpable, sí es inocente. Imagínate a alguien 20 años preso esperando sentencia. Había gente con 10, 12 años esperando sentencia. Pero no podía solucionar esto con el Consejo de Judicatura que teníamos, con la estructura de justicia, e hicimos la consulta de 2011, la ganamos largamente. Hicimos una reforma judicial que, como ustedes ven, hasta recibimos un premio de los ministros de Justicia iberoamericanos, y miren, prácticamente dejó de existir la caducidad de prisión preventiva. Y el impacto, primero en población carcelaria, ¿no? Porque se ejecutaban más rápido los procesos y la gente o iba preso o salía, pero no es que permanecía preso esperando sentencia. Y segundo, el peligro de que después de un año no salga el delincuente más peligroso, perdón la redundancia, se eliminó. Esto demuestra la eficacia de la reforma judicial. Fíjense que esto es 2011, ya prácticamente no tenemos, en 2011 fue la reforma y prácticamente dejamos de tener caducidad de prisión preventiva. Veamos los resultados de esto. Si esto no es casualidad, compañero, es saber hacer y saber trabajar. Sigamos. Miren, así era la situación del Ecuador. Estos eran los juicios por homicidio que entraban, por ejemplo, en 2012, entraron 1.925. Se resolvieron 793. ¿Qué significaba esto? Se acumulaban. Yo encontré más de 1 millón de juicios acumulados. Pero ya se olvidan de eso. Está en la foto. Los que son quiteños, el registro civil No, perdón, estoy equivocado. El registro civil era otro problema. Lo que pasa es que también cosían los expedientes. Pero iban a los juzgados, encontraban las montañas de expedientes, me acuerdo que tenían portada rosada, cosidos con piola. Y 1 millón de juicios procesados, 1 millón. No había justicia en Ecuador, no me cambies, ponme. ¿Ya? Hicimos la reforma en el 2012 y ya empezaron a resolverse más causas de las que entraban. Entonces ya se hace justicia, ya no hay causas acumuladas. De todo esto nos olvidamos. ¿Qué repercusiones tuvo esto? Que ya había justicia, que no había caducidad de prisión preventiva, que empiezan a disminuir la tasa de homicidios. Pasamos de 12.38, era más antes, en el inicio de gobierno 2007 era como 17, ¿ya? Por cada 100.000 habitantes. Este es el principal indicador de seguridad de un país, homicidios por cada 100.000 habitantes. Empezamos con 17, 2012, 12. 2017 menos del 6 homicidios por cada 100.000 habitantes. Solo nos ganaba Chile en América Latina. Convertimos al Ecuador en el segundo país más seguro de América Latina. Y no es casualidad, no es pactos con la mafia, con el narcotráfico, las tonterías que se dicen. Es trabajo, trabajo y más trabajo. Hoy esto está de nuevo en 8 casi, 8 por cada 100.000. De nuevo subió. Y estos son los homicidios, ¿no? Pero los asaltos y todo eso han subido mucho más. Sigamos, por favor. Estos son los resultados en cuanto a seguridad de todo lo que hicimos. Y esto es lo que no se dice. Aquí está la verdadera causa de los problemas que tenemos. Desmantelaron toda la institucionalidad de seguridad. Teníamos un Ministerio Coordinador de Seguridad, pero no de locos. No porque queríamos tener pipones, como se decía, el Estado obeso, sino porque, sobre todo el sector seguridad, es un sector que requiere mucha coordinación. En ese Ministerio de Seguridad está el Ministerio de Defensa, porque siempre los militares han podido intervenir en caso de emergencia para seguridad interna, aunque el Ministerio de Seguridad también es para seguridad externa. Pero siempre es cuento eso que la ley de Correa impiden, es mentira. Como también es mentira, si no muestren la ley, por favor, de que las leyes de Correa prohibieron a los policías disparar, es mentira. El Código Penal establece que pueden disparar en defensa propia
que pueden disparar si hay evidente peligro para terceros. Puro cuento, nunca señalan el artículo, porque no existe. No sé si se dan cuenta, ¿no? Y las leyes de Correa impiden a los policías disparar. Nunca te dicen el artículo o la ley, nunca, porque es mentira. Como es mentira que las Fuerzas Armadas lo han hecho, acaban de ingresar a las cárceles, no decían que no se podía. La Constitución ha cambiado. Quiere decir que sí se podía y no lo querían hacer. En este Ministerio de Seguridad, sector de seguridad, también estaba Secretaría de Gestión de Riesgos, pues seguridad, el riesgo, pero estaba Sistema de Inteligencia, por si acaso, para la verdad vencerá, ¿no? En la página web que hemos hecho, y para que anoten todos ustedes, ¿eh? En el juicio de Balda contrataron un perito que dijo que habíamos creado una policía política, como las del Cono Sur, en tiempo de dictadura. ¿Saben cuántos servicios de inteligencia creamos con la SENAIN? Ni uno. La Secretaría Nacional de Inteligencia lo que hizo es lo obvio. Había 4 servicios de inteligencia que actúan como república independiente. La DGI, Dirección General de Inteligencia, que es la policía, Inteligencia de Fuerza Terrestre, Inteligencia de Fuerza Naval, Inteligencia de Fuerza Aérea. Lo que hizo la Secretaría Nacional de Inteligencia, como en todo régimen democrático, es unificar esos servicios y ponerlos bajo mando civil. No se hizo un servicio más. Es una de las tantas mentiras que se han repetido 10, 12 años. Y si estoy mintiendo, que me denuncie. Díganle a facto a la AFP que verifique lo que le estoy diciendo. Si se creó algún nuevo servicio de inteligencia. Algunos dirán, Correa está exagerando, ¿no? Eso ya es verdad absoluta, está grabado en piedra, está en los registros históricos. Es mentira. Es mentira, como los sobreprecios. Es mentira. Jamás se creó algo nuevo en inteligencia. Se unificó todo lo que existía y se lo puso bajo mando civil como siempre debió ser. Y se generó mucho más eficacia. ¿Qué hacía, entre otras cosas, Secretaría de Inteligencia? Secretaría en las cárceles. Ustedes tienen que tener secretaría en las cárceles, inteligencia en las cárceles, informantes que les anticipen. Se está preparando una revancha. Por el asesinato de tal líder se van a vengar los otros y previenen las cosas. Todo eso se destruyó. ¿Se entiende cómo no era casualidad la paz en las cárceles? ¿Cómo no era casualidad la seguridad en el país? ¿Cómo no era casualidad la reducción de homicidios? Porque se hacían las cosas, porque había institucionalidad. Ministerio del Interior, esto sí es criminal. El Ministerio del Interior lo destruyeron, lo eliminaron. Era un ministerio solo dedicado a la Policía Nacional, como pueden verlo ahí. Solo para seguridad ciudadana. Para darle poder a esta sinvergüenza de Romo, lo volvieron nuevamente Ministerio de Gobierno. Eliminaron Secretaría de Gestión de la Política, se lo dieron al Ministerio de Gobierno. Y entonces el Ministerio de Gobierno se encargaba de la asamblea, de comprar legisladores en la época de Romo, repartir hospitales, se encargaba de cultos, se encargaba de gobiernos autónomos descentralizados, se encargaba de 10.000 cosas, menos de seguridad ciudadana. Aquí tenemos las consecuencias. Esto es lo que sucedió en el país ecuatoriano. Desmantelaron todo por odio a Correa y destruyeron a la patria, ponen en peligro a nuestra familia. Por supuesto, está el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que lo creamos nosotros, lo eliminaron también. Lo eliminaron. Ya no hay rehabilitación social. Hay una secretaría de 4º nivel, no saben dónde están parados. Vieron el estado de las cárceles. Antes teníamos hasta universidad en las cárceles. ¿Cómo esa gente iba a buscar hacer problemas si estaba hasta estudiando? Reo que se graduaba le daba el indulto, siempre y cuando no sea muy peligroso. Tenían primaria, tenían secundaria y tenían universidad, ¿se imaginan? Las madres tenían guardería, tenían talleres para aprendizaje técnico, carpintería. No tenían ni tiempo de pensar en hacer maldades. Hoy todo es un desastre. Y tenemos el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, que en el caso de las cárceles es muy importante que no lo crean, porque sirve para repatriar a los presos extranjeros. Un preso es un costo para el Estado. Y es doble pena para él, estar preso fuera de su patria, ¿verdad? Entonces, mientras más rápido se lo manda a su patria, ganamos nosotros y también para el reo es menos pesada su pena. El Servicio Integral de Seguridad, ECU 911, es el más moderno de América Latina. Pero ya todo lo eliminaron, la coordinación de la ambulancia, el taxi seguro. Había el botón de auxilio para el taxista, para el pasajero. Todo lo eliminaron. Pese a que tenemos las cosas. Tenemos las cosas, tenemos el avance tecnológico, la infraestructura tecnológica. Pero denle a un perezoso, a un ignorante, a un mediocre, un tractor para que are el campo y le pone huellas al tractor. Pues. Eso es lo que han hecho con las cárceles y con ECU 911. ECU 911 está totalmente subutilizado. Como muchas otras cosas, ¿no? No solo eso. Bueno, eso es lo que pasó Ecuatoriana. Destruyeron, esta era la institucionalidad de seguridad que teníamos, que incluía rehabilitación social, Policía Nacional, inteligencia. Todo lo destruyeron por hacerle daño a Correa. Tanto daño me hicieron que yo sigo aquí y los muertos están allá.
y la inseguridad de nuestras familias está en el Ecuador. Prohibido olvidar. Créeme que se me salen las lágrimas de la rabia de ver cómo destruyeron todo. Bueno. Otra de las mentiras, ¿no? Para justificar su ineptitud. Que los militares, por culpa de Correa, no pueden entrar. Bueno, ya entraron. Entonces, ¿qué cambiaron la Constitución? Todavía no entran. Ya están en las cárceles. Sí entraron. Bueno, el perímetro. Y pueden entrar a las cárceles también. No hay nada que lo impida. Veamos la Constitución, lo que dice. Verán. Póngame la Constitución, por favor. ¿Podían las Fuerzas Armadas ingresar a los centros de rehabilitación social? Veamos, siga. No sé si alguna vez lo hice. Ahora, en honor a la verdad, un problema grave pero concentrado como el de las cárceles no requiere que entren las Fuerzas Armadas. Sería suficiente con la policía. Pero nadie se engañe. No pudo haber pasado lo que ha sucedido en las cárceles si no hubiese corrupción en la policía. Ahí hay corrupción. Ahí hay complicidad. Pero un problema así debería ser suficiente la policía. Pero miren lo que dice la Constitución de Montecristi, artículo 158. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantía de los ciudadanos. Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de soberanía y la integridad territorial. Le pregunto, ¿dónde dice que es misión excluyente, única? Dice fundamental, como todas las Fuerzas Armadas del planeta. Pero en caso de emergencia, como veremos más adelante, se la puede utilizar para seguridad interna. No está prohibido, es mentira. Luego dice, la protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. Y de esto se agarraban ciertos comandantes, porque en mi época también hubo esas ganas de no hacer, ¿ya? Dicen, no, pero son funciones privativas de la Policía Nacional, la protección interna, no podemos inmiscuirnos en la seguridad interna, no, privativas del Estado, está clarito, y responsabilidad de la Policía Nacional, en una primera instancia, pero no privativas de la Policía Nacional. Hay que saber castellano nada más, pero esto se agarraban algunos comandantes para no querer actuar. Por supuesto, yo los obligaba a actuar, había presidente. Pero para resolver esto, pasemos, para que incluso no tuvieran este pretexto, se mandaron reformas al respecto. Pero veamos primero qué es lo que dice la Constitución de Montecristi 2008 del Estado de Excepción. Artículo 165. Durante el Estado de Excepción, la Presidenta o Presidenta de la República, numeral 6, disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y llamar a servicio activo a toda la reserva o una parte de ella, así como el personal de otras instituciones. No hay cómo perderse. Si hay un problema interno, las Fuerzas Armadas pueden ir a ayudar. Si hay un problema externo, la Policía Nacional se incorpora a las Fuerzas Armadas y defienden a la patria. Pero más claro no canta un gallo. Pero los mediocres siempre van a buscar justificativos para no hacer. Y por supuesto la culpa es nuestra de hace 5 años, ¿no? Si se dan cuenta que de Moreno no dicen nada. Porque Lazo es Moreno, no se engañen. Lazo es Moreno. La victoria de Lazo el 11 de abril fue la victoria de Moreno. Una de las peores personas que ha parido nuestra América. Tipo nefasto, sociópata. Peor que Lazo. Peor que Lazo. Moreno es un tipo perverso. Sigamos. Pero para que no queden dudas, nosotros hicimos reformas constitucionales en 2015. Porque, como les decía, si habían comandantes, jefes militares que decían, no, esto es privativo de la Policía Nacional. No, usted me va, de todo modo me actúa. Pero para que no haya quejas, mandamos esta reforma al segundo inciso, diciendo las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía e integridad nacional. La reforma era, las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía e integridad nacional y complementariamente apoyar en la seguridad integral del Estado de conformidad con la ley. Esto se aprobó en el 2015. Vino la Corte Constitucional de Trujillo y por odio a Correa, ¿saben lo que hicieron? Derogaron todo esto. Perdón, no fue la Corte Constitucional de Trujillo, fue la anterior. Que por congraciarse con Trujillo para que no los voten, y de todas formas lo votaron, derogaron estas reformas que ellos mismos habían aprobado. Es una de las cosas aberrantes en la historia de Ecuador. Para aprobar esta reforma se requiere informe favorable de la Corte Constitucional. Eso lo dio en el 2015, se aprobaron las reformas, se ponía claramente, para que no quede en duda, que las Fuerzas Armadas complementariamente pueden apoyar en la seguridad integral del Estado. 2018, esa misma Corte que había aprobado esta reforma, las deroga para congraciarse con Trujillo. Bueno, hoy sufrimos las consecuencias. Se agarran nuevamente de que no está clara la Constitución para no actuar. Está clara, pero incluso va a estar más clara y derogaron la reforma. Derogaron la reforma. Escúcheme, ecuatoriana, ecuatoriana. Y si estoy mintiendo, díganlo. No estoy mintiendo, yo no miento. Pregúntenle a la AFP, facto a la AFP. Son servicios de verificación de noticias. Derogaron en el 2018 la reforma que dejaba absolutamente claro que las Fuerzas Armadas podían entrar donde sea, más aún en estado de excepción.
por hacerle daño a Correa, se dan cuenta del daño que le hicieron a Ecuador. Ya entraron, pero ¿cuánto se demoraron? Prohibido olvidar, compañeros. Déjenme ver que la letra está muy pequeña de este y la vejentud ya. ¿Ok? Bueno. Y bueno, cada vez que tienen un problema, ¿cómo rebates esto, no? Nosotros tenemos en paz la frontera norte, ahora frontera norte es un desastre, es que Correa tenía pacto con la FARC y los narcotraficantes. Nosotros tenemos en paz las cárceles, ahora es un desastre, es que Correa tenía pacto con las mafias. Que Correa se robó 70.000 millones de dólares y la plata que se encuentra es la de ellos. No encuentran nada. No, es que Correa es tan corrupto que esconde muy bien la plata. Chuta, pues entonces con esa lógica, ¿saben qué? Estamos rodeados de marcianos, pero yo no veo ninguno, es que son invisibles. Esa es la mejor prueba de que estamos rodeados de marcianos, que no lo vean. O sea, qué lógica, pues ya es un absurdo, ¿no? Y algunos compran eso y las cosas más disparatadas. Que Correa en el avión presidencial viajaba a paraísos fiscales, dando a entender que llevamos plata en saco. O sea, ¿quién viaja a paraísos fiscales para depositar plata? Eso es un movimiento electrónico. Y lo que no dicen es que es Cabo Verde en África la escala para ir a Europa. Pero así es la mala fe y te crean toda esa narrativa. Y hay tontos que siguen repitiendo esa barbaridad. Como los pilotos son de la FAE, o sea, los pilotos son cómplices. Veían los sacos y se quedaban calladitos. Es ya, ¿qué nos hicieron como país? Nos robaron hasta el sentido común. Sí, porque sí hay gente que cree esto, nos robaron hasta el sentido común. Esto es parte de su desarrollo, creer cualquier barbaridad, no tener capacidad crítica frente a las más monstruosas mentiras. Es más, aceptarlas por el odio. La otra mentira que ha salido, hay muchas, ¿no? Pero vamos rápido, los radares. Resulta entonces